Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al cuarto capítulo de Acción Macro. Como siempre, me encuentro con Juan Enrique de Economía y Políticas Públicas y Felipe de la Fuente de Economía con Pipe y quien les habla, Alfredo Jerez de Hablemos de Economía. Bueno, hoy, para variar, solo tenemos dos temas, que es básicamente la inflación, el reporte IPC que sacó el INE, y por último, lo más reciente, el reporte de cuentas nacionales que sacó el Banco Central. A ver, para ir empezando, Temazos. la inflación de febrero fue 0,4% trimestral. Ya, o sea, fue una caída en relación a enero, que fue 1,1%, pero yo quiero hacer un zoom acá. A ver, fue 0,4%, pero con un ítem a considerar que la energía aumentó 1,3%. O sea, como variación especial, la energía, pues obviamente por el tema del aumento de luz, aumentó 1,3%. Ahora, si vemos o hacemos algún índice, algún método que, eh, que sea para excluir esto, un método de exclusión fija, como puede ser el IPC, el CPI Core, o se conoce en español como inflación subyacente, que básicamente lo que hace es excluir la variación de la canasta básica y la energía. Vemos que la inflación y la actividad económica en Chile debería desacelerarse, porque si tenemos apenas una variación de 0,4% en febrero y lo que hacemos después es que ese 0,4% está reflejado por el aumento de energía y tomamos el IPC subyacente, debe caer la actividad para el IPC para el IMASEC del siguiente mes, perdón. Por tanto, si vemos, por ejemplo, lo que lo tengo acá, la encuesta de operadores financieros, se espera que el próximo IPC, o sea, para marzo, esté entre 0,4 a 0,5%. Esa es la tendencia en la encuesta. Y si nos vamos al IMASEC, ¿cierto? Donde el IMASEC de febrero creció 5,5% de febrero del año pasado. Por tanto, si se espera que la inflación esté similar a lo que tiró en febrero, por tanto, ¿qué podemos ver? Podemos ver que acá, invariablemente, la actividad tiene que caer en el siguiente IMASEC. ¿Por qué? Porque si vemos que este último reporte de inflación está especialmente aumentado por el aumento, influido por el aumento de energía, y de nuevo, si vemos algún método de exclusión fija, como es la inflación subyacente, y vemos que hay en febrero del año pasado un aumento de 5,5%, el IMASEC de febrero tiene que ser muy bajo. Ojo, no estoy diciendo que va a haber una crisis, que va a haber una contracción, pero teniendo en cuenta esto, el IMASEC de febrero puede ser un poquito bajo. No sé Sí. qué piensa Juan. Sí, yo creo que ciertamente el IMASEC de febrero va a ser un poco más bajo de lo que esperamos por al menos dos razones. Primero, porque tenemos un día menos, dado que 2024 fue bisiesto. Y segundo, por el tema del apagón. O sea, básicamente el apagón eléctrico redujo las capacidades productivas de este país por al menos un día. Y eso te quita otro día de producción por lo menos. Entonces va a ser un febrero con un IMASEC relativamente débil. Y volviendo al tema del IPC, a ver, aquí hay ciertas cosas que hay que comentar. Cuando uno ve los datos que provee el INE y que también están en el Banco Central, el general para febrero de 2025 fue de 4,7% interanual. Y si uno le quita, por ejemplo, los volátiles, que son básicamente la energía y los alimentos, vemos que la inflación de 12 meses para febrero de 2025 fue de 3,9%. Esto nos da algunos indicios que básicamente la inflación más dura
está cayendo por debajo de la banda de 2 y 4%, que es la banda que se fija el Banco Central para frenar la inflación. Y cuando vemos la energía, ahí está el gran problema. O sea, la energía, por ejemplo, cuando vemos febrero de 2025, la inflación a 12 meses, vemos que la energía tiene 17,5% de aumento, que es una barbaridad, o sea, una brutalidad de inflación. Los alimentos, por tanto, fue de 2,8% si lo vemos de forma interanual. Y si tomamos el componente volátil, tomando tanto el resto de los volátiles y haciendo el compuesto por los otros dos, tenemos un 6,2%. Aquí está el gran problema de la inflación en Chile. El problema de haber hecho malas políticas públicas, de haber congelado los precios, de haber llegado a un interés que podría ser incluso hasta usurero, ¿no? En algunos casos, por el congelamiento de precios. Este congelamiento nunca se debió haber llevado, en mi opinión, para el año 2022 y la extensión que ocurrió para el año 2024. Después, en el segundo semestre de 2024, se empezaron a sincerar los precios. Y estamos viendo recién los aumentos del principal y los intereses. Por lo tanto, este problema de la inflación yo creo que está hasta cierto punto bien contenida. O sea, queda lo último. Queda bajar ese 0,7% o puntos porcentuales, mejor dicho. Y con eso ya estaríamos dentro de las bandas. Ahora bien, yo creo que el escenario internacional tiene varias cosas interesantes que podrían incluso bajar más la inflación. Primero, cuando uno ve, por ejemplo, el cobre y ve los futuros del cobre, que uno lo puede ver, por ejemplo, en investing.com, está llegando a $5. O sea, es una locura lo que está pasando ahora con el cobre. Estuve viendo hace 2 días el cobre spot que está en el Banco Central y está en 4,5. Entonces, claro, aquí hay una demanda súper fuerte de commodities de cobre. Yo creo que por varias razones. Primero, por el tema comercial de Trump, de que está subiendo las tarifas, las aranceles. Y que dice que es muy probable que lo suba también al cobre. Por lo tanto, uno puede esperar de que hayan agentes económicos que se están aumentando los inventarios, proviendo más de insumos con el precio del cobre actual. Y esto tiene una repercusión importante. Primero, que entran más dólares a la economía, dado que una vez que las mineras venden en dólares, tienen que todo el resto de operaciones pagarlas en pesos y por lo tanto tienen que liquidar esos dólares a pesos. Y por eso es que hemos estado viendo ahora una reducción importante del dólar. Ha caído rápidamente. Y una caída del dólar lo que tiene por contraparte es que los precios de los bienes transables o de las importaciones suelen caer. Entonces, mientras este esquema con un precio del cobre súper alto va a hacer caer el precio del dólar, dado que el 50% de las exportaciones son cobre o derivados del cobre. Sí, y súper importante este dato. Entonces, mientras se mantenga esta configuración, puede que veamos algún alivio temporal de la inflación y que además hemos estado viendo, bueno, que la Fed mantuvo las tasas, el Banco Central de Chile también mantuvo las tasas, y que este esquema actual que estamos viendo puede que caiga rápidamente en función de lo que estamos viendo en la economía internacional. Y con respecto a esto, ¿qué opinión te merece el tema de la inflación, Felipe? Me parece demasiado neoliberal que no quiera congelar los precios de la energía, Juan, déjame decirlo. No, pero pues, ya fuera de No hay broma almuerzo gratis, señor, no hay almuerzos gratis. no hay almuerzo gratis, tienes toda la razón. No, pero esperando que estén bien, chicos. Sí, hay un tema bien importante que mencionas y es que estamos logrando contener la inflación, sobre todo desde el punto de vista de nuestros componentes no volátiles, pero se nos arrancó la inflación desde el punto de vista de los componentes volátiles, digamos, energía y alimentos, sobre todo en el ámbito de energía. Y si vamos a hacer un zoom en esa parte, el dato va a ser bien interesante, porque tú mencionaste, Juan, nuestra inflación interanual desde febrero del 2025 al 2024, o sea, en estos 12 meses,
en energía fue de un 17,5. Imagínate que antes de que se descongelaran más los precios, la inflación de energía era de un 2,8. O... Así que la verdad es que el margen, perdón, un 3,2, me confundí. El 2,8 corresponde al tema de alimentos del último dato. O sea, imagínate, el componente volátil de la inflación en Chile, el componente alimentos ha sido lo que menos ha subido. Pero, y no así el ámbito energético, que pasamos de un 3,2 a un 17,5 en un año Sí, no, de una subidas de locura. precio. Sí. Ha sido una cuestión tremenda. Sin embargo, yo creo que, bueno, un poco considerando el contexto internacional y el hecho de que las políticas de amenaza y arancel por parte de Estados Unidos están generando impactos un poco extraños, porque está haciendo que el dólar se deprecie o que las monedas, o mejor dicho, que las monedas emergentes se aprecien mucho. Creo que me caí. Sí, Ahí sí, estoy de sí, vuelta. sí, te caíste. Bueno, retomamos. Sí, retomamos. Bueno, voy de nuevo. Eh, y hay que considerar una cosa, que considerando el aspecto internacional, entre las amenazas y los aranceles de Estados Unidos, están pasando fenómenos medio extraños, por decirlo menos. El dólar se está depreciando, o mejor dicho, que las monedas emergentes se están apreciando mucho. Vemos el caso de Chile, que tenemos un dólar cada vez más cerca de los 900. Y ahí uno puede decir, ojalá que se mantenga ahí, ojalá baje para que podamos importar más barato, o que suba un poco para poder exportar más caro. Además que hoy día ya superamos la barrera psicológica del cobre en cifra histórica. Eh, Eso de alguna forma va a lograr que la inflación en Chile, por el componente internacional, se aliviane un poco. La carga internacional para la inflación se vuelva más liviana. Y vamos a ver qué es lo que pasa en cuanto a la política energética en Chile. Si seguiremos cometiendo errores o si se da el paso de renegociar los contratos de energía fósil, están fijados en dólares y son los contratos más caros que tiene hoy día nuestra materia energética. Entonces, desde ese lado, si se le hace eso bien, porque tiene que ser algo bien diseñado además, el, el aumento generalizado de los precios debería tender, al menos, a ser cada vez menor, y con la jugada del Banco Central hoy día de mantener la tasa, deberíamos lograr recuperar una, nuestra constancia de inflación del ser en torno al 3%. Eso al menos es lo que creo yo. Así que ya sí puedo encontrar razonable estar en contra del congelamiento de precios. Sí, mira, hay varias cosas que dijiste que son bien notables. Y mira, por ejemplo, los contratos son casi todos fijados en dólares, si no me equivoco. Em, y si es que baja el precio del dólar, por ejemplo, deberíamos ver una reducción en la energía. Y esto debería repercutir fuertemente en la inflación general. Otra cosa importante que, bueno, estuve viendo lo que comentaba Javier Piedrafierro sobre este tema. Y creo que había consultado por transparencia si es que se habían renegociado los contratos. Y por lo que él cuenta, la verdad es que eso nunca se llevó a cabo, o sea, durante este gobierno. Entonces yo no sé qué espera el gobierno para o bien renegociar los contratos o hacer algún tipo de política que de verdad baje el precio de la energía, o sea, de la cuenta de la luz. O sea, hay cosas simples como por ejemplo tener un IVA diferenciado, por ejemplo, que eso automáticamente te podría bajar la cuenta de la luz, ya que es un negocio regulado, que se podría hacer, pero es caro, evidentemente, es una medida que es cara.
porque dejas de percibir ingresos por ese concepto, en el caso del Estado. Pero lo que, claro, tú muy bien dices, tienen que renegociarse los contratos para bajar los precios, porque creo que muchos están por sobre los $100 por kilowatt hora, que son los más caros. Entonces, si no se baja ese precio, es muy difícil que el nivel general de la energía y de la cuenta de la luz logre bajar. Sí, que además alrededor del 50% de la recaudación es IVA. Sí, no, además, sí, casi 50%, 45% por ahí. Sí, depende del año. Entonces, es un montón de plata. Y que además el fisco, o sea, tiene un problema muy serio de ingresos hace rato, hace mucho, mucho rato. Y yo no sé si, por ejemplo, se vaya a aventurar a, no sé, aumentar el déficit fiscal, por decir algo, 0,3, 0,2, 0,4 puntos del producto por bajar el IVA o por eliminarlo en este tipo de cosas, que como es un negocio regulado es muy fácil de hacer. Y claro, tendría que eliminar mucho gasto de otros lados. No sabemos si los ingresos van a recuperar. Claro, yo creo que podríamos hacer otro tipo de ejercicios, como redireccionar gasto, como no sé, colocar sueldos máximos o sueldos tope para la gente que trabaja dentro del sector público, porque nos hemos enterado que hay periodistas que trabajan en la moneda que ganan 8 o 9 palos. Entonces, este tipo de esquema que está bien distorsionado, yo creo que perfectamente uno puede hacer ajustes bien grandes, y con eso uno puede hacer como políticas focalizadas justamente para este tipo de cosas, que son ciertas distorsiones que generó la política y que también ellos deberían resolver. Ojalá que si escuchan lo que acabas de decir nos contraten para arreglar el sector público, Juan. Sí, la verdad es que es un tema complejo. Bueno, y el siguiente y último tema de este capítulo son las cuentas nacionales que salió esta semana. Y a ver, en cuanto a mi punto, a ver, no hay mucho que decir. Lo que tenía que decir lo tuiteé y lo publiqué en la página. A ver, que la economía crezca por encima de las expectativas, de las proyecciones, está muy bien. ¿Okay? Yo creo que hay que ser positivo, hay que estar contentos siempre que Chile supera las expectativas. ¿Cuál es el problema? El problema es que esas expectativas son muy bajas. ¿No? Se había dicho que en 2024 se iba a crecer 2,4% y se terminó creciendo 2,6%. Ya, de nuevo, hay que alegrarse. Yo creo que hay que ser muy limitado de mente para querer intencionalmente de que Chile le vaya mal. Yo en lo personal creo que nos debe ir bien a todos, le debe ir bien a la economía, pero no descontextualicemos. 2,6%, de nuevo lo dijimos en el capítulo, yo creo que le hemos dicho los últimos 2 capítulos anteriores, crecer 2,6% no alcanza, simplemente, o sea, fuerte y claro, no alcanza para nuevos empleos, mejorar salarios reales, es muy bajo, ¿cierto? Es muy bajo, y 0,4, de 2,4 a 2,6, o sea, una brecha de positiva de 0,2%, igual es marginal. O sea, tampoco se ve en la economía, se ve en la gente, se ve en los salarios, seguimos estando estancados. O sea, de nuevo, hay que fomentar y dar incentivos fiscales a la destrucción creativa y a las innovaciones. En ítems en donde Chile está sumamente atrasado. Chile gasta alrededor de 0,8% del PIB en I+D. Y el promedio de la OCDE es de 2,4, 2,6%. Sí. O sea, es muy, muy, muy bajo. Entonces, de nuevo... Incluso lo estamos viendo. Sí. Claro, o sea, para cerrar el punto, no está mal. O sea, hay que celebrar cuando Chile supera las expectativas, pero sin descontextualizarlo. Cuéntame tú ahí, Juan. Sí, voy a complementar un poco lo que mencionaste. A ver, la tasa de crecimiento de Chile, la tendencial, la potencial, es baja. O sea, crecer 2% al año no solamente es mediocre, sino que frustra mucho las expectativas de la gente.
Y mira, hice un cálculo que era muy simple. Si el PIB crece, o sea, el PIB per cápita crece 1% al año, en 70 años el PIB se duplica. Pero si ese mismo PIB, la tasa de crecimiento es de 5%, en 70 años se multiplica por 30. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En la medida, como esto es un exponencial, tenemos que aumentar lo más posible el crecimiento económico de este país. Si bien el 2,6 es un buen dato, viendo lo último que ha pasado los últimos 10, 12 años, eso no quiere decir de que es una cifra que sea relativamente buena. O sea, deberíamos estar creciendo entre el 4 y el 5% en función del tamaño de nuestra economía, entendiendo también el tema de la convergencia macroeconómica. También una de las otras cosas que nos mostró el informe de las cuentas nacionales de 2024 fue que se revisó al alza el crecimiento de 2022 y el año 2023. 2023 pasó de 0,2 a 0,5% y el de 2022 pasó de 2,1 a 2,2%. Fue un ajuste, sobre todo para 2023, relativamente importante. Ahora, yo creo que tampoco es como para celebrar. Hay cosas que cuando al leer el informe me llamaron un poco la atención. Primero, la inversión se mantuvo relativamente estable. Hubo una disminución no tan baja de las existencias. Pero lo que sí fue más grave fue que hubo una disminución de la formación bruta de capital fijo, la cual es una de las variables más importantes que te determinan el crecimiento en el mediano y largo plazo. Eso por un lado. Entonces, con esta formación bruta de capital fijo es muy difícil que rompamos la tendencia, muy difícil. Bueno, el mundo del trabajo tampoco da muy buenas noticias. Y también con lo que gastamos en infraestructura, en I+D, en bienes públicos, en puertos, canales, carreteras, no da como para romper la tendencia del 2%. Y lo otro que sí fue una cosa importante que también está dentro del informe, que mucho de este crecimiento se llevó a cabo gracias al aumento de la demanda interna, de la demanda agregada. Y uno de los componentes que también más aumentó fue el tema del gasto público. O sea, tuvimos creo que 3,2 de déficit fiscal con la metodología del balance estructural cíclicamente ajustado, y también un déficit efectivo en diciembre en 12 meses de 2,9%, que es relativamente alto en un país que no está en crisis. Y como al final todos estos ingresos terminan parando en algún lugar de la economía y generan algún estímulo, claro, no era raro de que estuviéramos creciendo un poco por sobre la tendencia, dado que este déficit fiscal efectivo fue relativamente grande, entendiendo que no estamos en crisis. Entonces, claro, yo creo que esto tampoco es para celebrar, o sea, no es como para sacar memes ni para hacer bullying a la gente, como fue lo que hizo el presidente Boric en Twitter hace unos días. Esto de sacar a un economista a la palestra, claro, o sea, si tenía un déficit fiscal de 2,9, de 3 puntos del PIB, bueno, no es raro que tu economía crezca por sobre el potencial. Así que, claro, yo creo que son buenas cuentas que sean 2,6 y no sé, 2,4, menos del 2. Pero eso no quita de que incluso reajustando los cálculos podríamos tener que el crecimiento que se haya dado, el crecimiento promedio durante esta última presidencia, sea de las más bajas de los últimos, ¿cuánto? 5 o 6 gobiernos. O sea, desde Elwin probablemente sea una de las más bajas, o de las más bajas ya derechamente, compitiendo ahí con Bachelet. Todavía falta un poco lo que vaya a pasar este año en 2025, que todavía, bueno, faltan varias cosas, hartos meses, hay harta incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mucho con los mercados, pero tampoco es como para descorchar champán. Bueno, y con respecto a este tema, no sé si tienes algo con que complementar, algo que decir con respecto al tema de las cuentas nacionales de 2024, Felipe. Sí, José, bueno, ustedes dijeron la mayoría la mayoría de lo que tenía preparado. No, antes. Bueno, sí, pero claro, me acuerdo un poco lo que decía Alfredo de que es
una cuestión positiva crecer por sobre las expectativas, aunque, claro, pasa que al mismo tiempo estamos creciendo levemente sobre nuestro potencial y por lo tanto eso también está influyendo en cierto modo a mayor inflación. De hecho, el hecho que hayamos terminado 2024 con un crecimiento de 2,6% y una inflación de 4, cercano al 5%, por dar la cifra ya más precisa, 4,5%, no habla muy bien de la manera en que está creciendo o la manera en que creció Chile el recién pasado año. Entonces, hay muchas cosas que ver. Tú mencionaste, Juan, el tema del gasto público también. Y claro, hay parte de ese gasto que se destinó sobre todo en servicios de salud, bueno, la parte de bienes y servicios que influye en inflación. Y ahora, el punto positivo de nuestro crecimiento el año pasado, que no hemos mencionado, tiene que ver con las exportaciones netas, con lo que sería nuestra demanda externa. Aquí, para los que puedan no entender, las exportaciones netas corresponde a la diferencia entre las exportaciones y las importaciones que hace Chile. Entonces, si lo vemos como dato del año, si bien las importaciones han crecido un montón, pero las exportaciones, en términos pues, de variación porcentual durante estos trimestres, las exportaciones han logrado compensar esto de manera tal de que las exportaciones netas sean positivas, tengamos un saldo a favor, y por tanto eso contribuye favorablemente al crecimiento económico del país. No obstante, uno esperaría a que las exportaciones netas para 2025 va a ir un poco en la línea de lo que ha sido finales de 2024 y considerando los fenómenos extraños del contexto internacional, aprovechar al máximo, perdón, el boom que podría tener el cobre con estos precios. Y vamos a ver qué pasa también con el tema de los otros bienes y servicios que vende Chile. Y respecto ya a la demanda interna, también lo mismo, que si bien hay una recuperación del consumo, claro, hay consumo de gobierno, pero también hay una buena recuperación en el consumo de los hogares, y eso habla favorablemente de la situación país, que no estamos en una gran crisis, no estamos arruinados, y estamos recuperándonos, volviendo a una normalidad que era la esperable, mediocre pero esperable. Y lo mismo ocurre con la inversión, o lo que le llamamos los economistas la formación bruta de capital fijo. Le ponemos nombre a cada cuestión, como diría o don Oscar Landerreche. Pero claro, también ha tenido una recuperación a pesar de que su contribución al PIB en 2024 fue negativa, al crecimiento fue negativo. Y eso respecto a los temas coyunturales. Y a lo estructural, que va a ser un poco más corto, es qué rayos hacemos como país, fuera de todas las diferencias políticas o de las diferentes metodologías macroeconómicas y en algunos aspectos micro, cómo hacemos para que nuestro crecimiento potencial, nuestra capacidad de crecer en el mediano y largo plazo, vuelva a los niveles que teníamos antes del 2005, incluso durante los años 90. Si recordemos que Chile venía de ser un país tremendamente pobre a finales de los 80, y ahí reconocer un poco lo que hizo el entonces ministro Hernán Pigi. Yo tengo todas las críticas hacia su persona por todos los casos de corrupción empresarial en las que ha estado, pero en términos de su rol como ministro de Hacienda, fuera del populismo de 1989, que fue reducir al mínimo los impuestos para buscar una campaña política presidencial que no ganó, sentó las verdaderas bases de lo que fue el crecimiento de Chile en los años 90. Reformuló la macroeconomía chilena
que habían insertado los Chicago Boys en los 70. Así que quizás ir hacia nuestros orígenes de qué es lo que se hizo bien en ese tiempo y qué fue lo que mejoró la concertación en los 90 para que Chile tenga una capacidad de crecer boyante, digamos, volver a tener una productividad al alza, invertir más en investigación y desarrollo, decía Alfredo, mejorar nuestro capital humano. Tenemos una gran deuda en tema de educación. Todavía no nos hemos enfocado ni siquiera la mitad de 100%, menos, en mejorar la calidad. Nos hemos preocupado de las formas de ingreso a la educación, en la cobertura, pero cero enfoque en calidad. Y en eso, y sobre todo también en temas de innovación y emprendimiento, yo creo que hay muchos desafíos que podemos seguir abordando. Cómo Corfo va a redestinar en adelante sus recursos hacia fomentar la producción y diversificar nuestra matriz productiva, tanto en bienes como en servicios. Así que yo creo que con eso concluiría mi intervención. De la parte coyuntural, que uno esperaría que en 2025 crezcamos más o menos como lo que hicimos en 2024 y lo estructural, abarcar esos desafíos. No sé si es lo que queda de este gobierno, pero que el próximo, independiente quien salga, más allá de que uno tiene su preferencia, tenga ese enfoque de cambios estructurales, de reformas radicales que necesita Chile para, para salir de este estado estacionario prematuro. Vale, Felipe, gracias. Sí, bueno, básicamente eso ha sido el capítulo. Si quieres, Juan, decir algo más, agregar un extra. Sí, a ver, yo creo que pasan varias cosas que uno ve, por ejemplo, en los medios de prensa o medios de comunicación, que de repente estamos como demasiado obsesionados con un producto. Yo creo que como nunca las cerezas aparecieron en este informe de cuentas nacionales que hubo, dado que bueno, se exportaron muchas cerezas al mundo, sobre todo a China, pero nuestra forma de poder alcanzar el desarrollo no se basa únicamente en exportar cerezas. Y aquí hay que empezar a llegar con una estrategia de verdad. O sea, aquí incluso cuando uno ve a los agentes políticos, instituciones, todavía creo que no hay como un diagnóstico compartido sobre qué es lo que le pasa a este país con el crecimiento tan bajo que tiene, con problemas de estancamiento en la educación, en la primaria, secundaria, terciaria, en todos los niveles, y con el problema de este estancamiento de la inversión. Entonces, aquí, bueno, hay que hacer un cambio de paradigma completo, pero yo creo que una de las cosas principales tiene que venir por parte del Estado. Tiene que haber un conjunto de incentivos que le permitan al sector privado poder desplegarse y poder llevar a cabo los proyectos de inversión. Porque, por ejemplo, me voy a salir un poco del esquema de hoy, pero yo estoy viendo, bueno, candidatos presidenciales que quieren bajar el impuesto corporativo fuertemente, lo cual no me parece mal, dado que, del todo mal, hay que ver los detalles, cómo se compensa. Entendiendo que según la Tax Foundation, Chile es creo que el primero o segundo país que tiene el impuesto corporativo más alto del mundo, y eso se condice en buena parte con la caída de la inversión que hemos tenido, que ha sido cerca de 3-4 puntos porcentuales. Y en función de eso, aquí hay que llegar con un buen diagnóstico en función de cómo se genera eso. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Si reducimos fuertemente los impuestos a las empresas, esos impuestos tienen que terminar derivando en inversión, y ojalá acá en Chile. Porque claro, si terminan en inversión afuera, te puede aumentar o reducir el déficit por cuenta corriente de Chile, que es lo que podría generar si que esa plata se va afuera. Hay que hacer que esta plata quede acá adentro y se invierta en este país. Aquí hay muchas fuentes de riqueza. Podemos hablar de energía, de hidrógeno verde, de litio, de cobre, de productos agrícolas, de pesca, salmón,
forestales. Hay mucho que se puede hacer acá, pero tenemos que hacer que toda la estructura de permisos, de concesiones, de reglamentaciones que te permitan invertir acá, tenga un esquema sencillo, que sea amigable con la inversión, pero que también reduzca todas las externalidades negativas que puedan generar. Este es como el gran dilema que creo que estamos teniendo. Hay gente que piensa que hay una especie de falsa dicotomía, una especie de que o inviertes o eres, no sé, o te gusta matar pandas bebés. O sea, eso es lo que piensa mucha gente, de que dice, no, que si quieres invertir en proyectos mineros, lo único que quieres hacer es, no sé, matar el ecosistema. No, aquí lo que hay que hacer es maximizar la inversión sujeto a ciertas restricciones climáticas, atmosféricas, del aire, de mantención del medio ambiente, porque además hay que entender que nosotros los seres humanos vivimos en este medio ambiente, vivimos en este planeta, y por tanto, la idea es que evitemos a toda costa cuestiones que pasen, por ejemplo, como en Quinteros o Puchuncaví, que tengamos zonas de sacrificio, porque bueno, se instalaron 17, 19 empresas que tienen unos mecanismos de producción que generan externalidades negativas hacia otras personas, y eso nunca debería ocurrir, o en principio debería ser lo mínimo posible. Y por lo tanto yo creo que aquí hay que volver a cambiar la discusión. No sé qué está haciendo Grau, llevamos como más de 2 años este tema de la permisología y todavía no hay una propuesta seria sobre cómo vamos a reorientar la inversión en Chile. Sí, para extremar un poco el argumento, si toda la inversión nueva tiene que pasar por el servicio de evaluación ambiental, ¿ustedes creen que realmente aumente la formación bruta de capital fijo en Chile? Yo lo dudo mucho. Entonces, tiene que haber un esquema sencillo, pero que tenga los objetivos bien claros. O sea, es maximizar la inversión sujeto a que no se produzcan este tipo de problemas como hemos tenido. Por ejemplo, no sé, como Lota, Coronel, Ventanas, Quintero Puchuncaví, Tiltil. O sea, evitar este tipo de cosas que puedan suceder para no afectar también la vida de otros seres humanos. No, bueno, hay dos cosas. Sí. En cuanto a la baja de impuestos del 18%, que bueno, pues justamente lo que propuso Matei, pues eso es totalmente inviable. Al menos hasta el 18% no tiene ningún sentido. Me gustaría citar el post que hizo Centro Contribuye, donde nuestro amigo y colega Felipe Salce preside. Ahí mostró que básicamente lo que va a hacer básicamente caer los ingresos fiscales de manera permanente, sin ninguna contrapartida, pero también, y eso es lo que dice Juan, también hay que tener un punto intermedio, ¿no? Ahorita estamos en una situación que iba a citar a José Gregorio, en donde una tapa de Coca-Cola pues te paraliza una inversión, te paraliza una actividad económica. Entonces creo que hay que ponerse en un punto medio, ¿no? Ni pensar que bajar tanto el impuesto corporativo va a traer inversión invariablemente, porque el simple hecho de que bajaran los impuestos, ni que tampoco estemos ante una permisología que justamente una tapa de Coca-Cola destruya proyectos y actividades económicas. Yo creo que debe haber un punto óptimo intermedio en comparación a lo que tenemos ahora. Sí, a ver, mira, con respecto al tema fiscal, claro, hay un horizonte de 10 años, pero yo creo que, de hecho, como hacen los países, por ejemplo, Noruega, Suecia, Dinamarca, que es que buena parte de la carga tributaria no reside en las empresas, como en Chile. O sea, en Chile se paga primero el IVA, el top 1, luego viene por renta a las empresas y luego a las personas, que es como menos del 8% del total de lo que recauda. Y cuando uno ve, por ejemplo, Dinamarca, Suecia, Islandia, este tipo de países que nos gustaría hacer, generalmente el impuesto a las personas es mucho más alto. O sea, y de hecho, tengo que volver a revisar los datos, pero creo que de la OCDE incluso somos de los países que menos recolecta impuestos por impuestos directos a las personas. Y yo creo que aquí hay que hacer un cambio importante. O sea, el problema es que hay muchos tramos, o sea, hay como, claro, 6, 7 tramos distintos,
la gran mayoría de gente en Chile no paga impuestos porque el primer tramo empieza a partir de 880.000 pesos más o menos. Le Y, falta progresividad ahí. y claro, le Claro, falta no solamente hay que el progresividad. Y 77% el primer está tramo, exento, o y sea, claro, y el resto es muy poco. Entonces ahí lo que te das Claro. cuenta es que falta productividad. Nada O sea, más con ver que el 50% de la recaudación, alrededor del 50% depende del ciclo económico, sí, es IVA, te das IVA. cuenta que el impuesto a las personas es muy poco progresivo y que es una minoría. ¿Sí? Y estamos hablando de que 77% Claro, pero, está exento. claro, pero ahí también pasa por un tema de que los sueldos en Chile en general son muy bajos. Entonces, piensa tú que el umbral para pagar impuesto directo a las personas es de 800.000 pesos y en promedio las personas en Chile ganan cercano a los 700.000 pesos, un poco más. Y la mediana, la mitad de los trabajadores en Chile gana menos de 500.000. Entonces, yo creo que habría dos opciones ahí respecto al impuesto a las personas. Una, aumentar la base tributaria, que yo creo que sería algo medianamente razonable y en un plazo, obviamente, que no impacte a a las personas con tanta fuerza. Y segundo, tenemos que mejorar la capacidad productiva del país para que los sueldos reales apunten a crecer considerablemente en el largo plazo y ahí poder generar un cambio en la composición, en la forma de que el Estado de Chile recaude impuestos y el peso de de la recaudación se oriente hacia allá. Y ahí yo estaría, en ese sentido, estaría en contra de, por ejemplo, aumentarle el impuesto al último tramo de mayor ingreso, por ejemplo. Sí, Ahí hay un punto. sí, o sea, Y lo otro, perdón. Sí, sí, perdona. Sí, gracias. Y lo otro respecto al impuesto a las empresas, yo estoy medianamente de acuerdo con que lleguemos, claro, 18% es una reducción de tamaña, pero quizás llegar a a un nivel de impuesto a la empresa del 20% podría ser medianamente razonable, pero más que eso habría que imponer una invariabilidad tributaria de, por ejemplo, 10 años, en que no se cambie la tasa de impuesto a la empresa como según lo que quiera cada gobierno de turno, que ha sido lo que ha pasado en los últimos 10 años. Entonces hemos cambiado el impuesto a las empresas a cada rato, generando inestabilidad en las reglas tanto cambio repentino en las reglas del juego. O sea, al final, hoy día las empresas, claro, sí, puede haber una relación negativa perdón, una relación positiva entre puedes bajar impuestos y te puede caer la recaudación tributaria, efectivamente, pero el hecho de cambiar las reglas del juego, independiente si va a la alza o a la baja, también puede generar una merma en la recaudación por parte de las empresas, porque sus expectativas de inversión van a caer de alguna u otra forma. Así sí. que yo creo que la dirección en la que va Matei en materia tributaria es razonable, al menos respecto a lo que proponen los demás. Sí, ojo, pero claro, si esto no se compensa, a ver, yo dudo mucho de que Matei baje el gasto fiscal, ¿cuánto? En 12.000 millones de dólares o 15.000 para no tener un déficit tan brutal, porque claro, ahora tenemos que bajarlo en torno a 9.000 para estar para estar neutros en términos de ingreso y de gasto. Si los bajas en esa cantidad, bueno, dependiendo también de cómo lo bajes, en qué periodo, puede que incluso tengas que bajarlo bastante más. Ya es medio difícil buscar espacios para poder hacer reducciones muy importantes de gasto. Y claro, pero hay un tema que tiene que ver con un tema electoral, que es que las empresas no votan. Y claro, si uno le empieza a cargar la mano a las personas, que es como en la gran mayoría de países OCDE sucede, vas a tener un problema electoral que es feroz. O sea, yo dudo mucho de que la gente vote por ejemplo, Matei, y dice, no, vamos a subir el impuesto a las personas, el tramo máximo, o sea, lo vamos a dejar, por ejemplo, creo que está en 40%, pero vamos a cortar los tramos y vamos a aumentar la base tributaria y va a haber, por ejemplo, un impuesto fijo para toda la gente de 1% y de ahí, no sé, sobre 700.000, que sea 2 o 4, y ahí uno puede cambiar un poco la escala,
O bien uno puede hacer una especie de híbrido, a lo mejor cuando Chile tenía, no, perdón, cuando los países de la OCDE o los países nórdicos tenían el mismo PIB per cápita ajustado a paridad de poder adquisitivo de Chile, ver cuál era el esquema tributario a las personas que ellos tenían y en función de eso hacer algo más o menos parecido, que podría hacer, creo yo. Pero claro, ciertamente ahí hay un tema y tampoco está tan claro de que si bajamos los impuestos de las empresas tan fuerte y no haber una simplificación en los modos de inversión y tampoco el tema de la invariabilidad tributaria, dado que las mineras tienen un plazo de inversión de al menos 20 años en hacer las proyecciones mineras, en hacer los informes, en hacer si esto es viable o no. Simplemente eso te toma 5 años. Luego otros 5 años, por lo menos, entre adquirir la maquinaria, hacer las proyecciones del terreno, ver cómo se va a sacar el mineral, cómo se va a exportar, hacer las instalaciones. Y luego tienes 10 o 15 años más en cómo recién vas a poder sacar el cobre. Por tanto, yo creo que un esquema de variabilidad tributaria es súper necesario si queremos como atraer inversión. Pero también tiene que haber otro tipo de esquemas que sea más sencillo poder invertir y que la plata quede en Chile. A lo mejor más adelante en otros capítulos podemos hablar del food, podemos hablar sobre otro tipo de, no sé, de alivios tributarios que uno podría hacer a las empresas, sujeto a que esa plata llegue acá en Chile. Podemos hablar, por ejemplo, que bueno, alguna parte del fondo de pensiones que va a aumentar ese ahorro termina acá en Chile comprando bonos y acciones y no termina afuera, que son cosas que uno podríamos discutir en el futuro. Vale, Juan, Felipe. Bueno, el placer de siempre, gracias a lo que nos han oído y bueno, nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Juan, Felipe. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, nos vemos en la próxima.